asunto de todos. Y le damos la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Jorge Alvear. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches, Fernanda. Un gusto de estar nuevamente con ustedes y le quiero mandar que no me despedí de ella, de Lorena, unos saludos también. Muy bien. Para ella van entonces. Perfecto. Bueno, diputado, hay varios temas en el tapete, digamos. Obviamente que el tema del COVID-19 siempre lo pregunto porque cada uno tiene su opinión al respecto y estamos en una situación bastante compleja, lo hemos hablado con los televidentes, siempre damos el informe de cómo vienen los casos, hasta la semana pasada veníamos bárbaro, ahora lamentablemente hay un brote y hay 42 personas activas con esta enfermedad y los últimos 6 casos del día de hoy fueron todos en 33. ¿Cómo se maneja esta situación? Porque la gente un poco se asusta y comienza a tenerle nuevamente temor a esta enfermedad, que, ojo, pienso que no hay que dejar de tenerle temor, pero tampoco esa obsesión que a veces muchas personas tienen respecto a la enfermedad, que puede también perjudicar en otro sentido, ¿no? Sí, yo creo que no temor, pero sí mucho respeto. Respeto. Entonces, creo que ese es el camino. El gobierno se manejó muy bien, fue muy cauto. Pero también acá hay que reconocer el mérito que venía haciendo la población hasta el momento, ¿verdad? Yo creo que al no dar más positivos o ir bajando lo que es la gráfica, eso como que dejó demasiada... a ver, la gente dejó de estar tal vez con ese temor que decís vos y como que asumió que ya había pasado todo. Y creo que ese es el gran error y el gran problema que podemos llegar a tener de futuro en este caso. No miedo, pero sí reconocer que eso está latente y que en cualquier momento puede comenzar a haber un rebrote como lo hubo en 33. Yo he visto, por ejemplo, cuando uno sale a la calle ya, antes todo el mundo usaba el tapaboca, hoy ya no tanto, entonces creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Estar siempre con el tapaboca, mantener las distancias y realmente lo más importante que fue creo que lo que pasó en 33 fue cuando los casos o sentían que podían llegar a tener COVID, no consultaban. Y creo que ahí fue el gran problema. Sí, convengamos que también estamos en una época que es muy compleja porque las confusiones se pueden prestar. El de una gripe o un estado gripal normal a un COVID-19 que claramente es mucho más complejo y hay que tenerle mucho más cuidado. También están los inconscientes. A ver, se está investigando en estas últimas horas alguna fiesta que se dio por ahí por el interior del país con más de 200 personas. Eso ya pasa un poco al otro extremo, ¿no? Yo creo que no solo se tiene que cuidar uno, sino tenemos que cuidar a los demás. Y eso es que cada uno de nosotros tenemos que tener conciencia de lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, tomando nuevamente el ejemplo de 33, ves que un solo caso, todos los que hoy están siendo controlados. Imagínate si llegan a haber varios de esa gente que está que llega a dar positivo, tienen que volver a hacer lo que es la cadena con quienes estuvieron. Y ahí empezás a perder lo que es el foco y creo que ahí es donde nosotros tenemos que prestar realmente atención y tomar conciencia de que esto es, si uno realiza lo que solicitan los médicos, es algo que lo podemos llevar adelante como ya veníamos haciéndolo sin ningún tipo de inconveniente. Pero si nos descuidamos es algo sumamente peligroso. Con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno, ¿son suficientes o hay que hincarle el diente, como se dice habitualmente, en algunos otros puntos o en algunos aspectos particulares? Yo creo que en definitiva, de acuerdo a cómo ha actuado el gobierno y los resultados que habíamos obtenido hasta el viernes, fueron muy buenos. No creo que hubiera que hacerle ninguna modificación. Pero vuelvo a repetir, el gobierno puede marcar las pautas, pero como bien vos decías recién, realizan una fiesta para 200 personas, 100 personas, y bueno, ahí potencialmente puede estar donde vos comenzás a contagiarte. Entonces yo creo que las medidas están bien. Ahora depende de nosotros, depende de la población si las vayamos a cumplir o no. Ese es el gran inconveniente que yo veo desde ese punto de vista. Bien, ¿cómo está trabajando con la ley de urgente consideración? ¿Cómo vienen trabajando en Cámara de Diputados? Bien, en la Cámara de Diputados nosotros, nuestro sector, nuestro partido, tiene 2 representantes.
y bueno, y vienen trabajando, mirando y actuando, y creo que mañana martes comienzan a votar los artículos como vinieron del Senado. Y ahí pueden existir alguna modificación, que eso llevaría a que la ley no quede pronta ahora, sino que se devuelve al Senado, o de lo contrario, si no, va a la Asamblea General. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables de la ley? O los más cuestionados, más allá de que sabemos que hay ciertos puntos que han sido cuestionados, el tema laboral, el tema educación, han sido los más cuestionados, digamos, por la oposición. En definitiva, si uno mira lo que es la ley de urgente consideración con relación a la votación que hubo en el Senado, es una ley que en definitiva trabajaron todos los partidos, y también fue votada por la oposición, en este caso el Frente Amplio, por más del 50% de los artículos. Quiere decir que con algunos, por ejemplo, con el tema sobre todo de la ocupación, fue una de las cosas que más se trabó, algunos puntos de la educación, algún tema de seguridad, pero en definitiva y básicamente es una ley que vino abierta, vino a trabajarse en el Senado, todo el mundo pudo aportar, con antelación también se pudo aportar a la ley, o sea, se le pudieron realizar modificaciones. Yo creo que en ese aspecto el gobierno fue bien amplio y se pudo haber trabajado, y no era como venían, o estábamos acostumbrados últimamente a que llegaban las leyes, que llegaban de determinada manera y había que votarlas y no había demasiada discusión. En esta no, fue una ley que se empezaron a pasar borradores. Desde antes de fin de año ya se iba sabiendo lo que iba a ir, después empezaron a llegar los borradores, subieron las devoluciones, y en base a eso se empezó a trabajar. Por parte de la oposición se ha dicho que ha sido muy poco el tiempo que han tenido para poder analizar ciertos puntos de esta ley de urgente consideración y de poder opinar sobre ella. Bien, creo que la pregunta te la di, es lo que hablé anteriormente. Hemos tenido un tiempo que es más el tiempo de ida y vuelta. Entonces, cuando además la ley establece que la ley, digamos, cuando llega al Parlamento una ley de urgencia, tiene los 45 días para trabajarla. Y en esto estuvieron trabajando los 45 días. Llegó, ingresó y se pusieron a trabajar enseguida. Y además, si vos ya venías con un panorama y sabiendo lo que los borradores por el camino que iban a ir, creo que no es de recibo lo de que hubo poco tiempo. Es lo que establece para tratar estas leyes. Bien, ¿usted vive en Sauce o es de Sauce o sus padres son de Sauce? Bien. Cuénteme. Yo vivo desde el año 99 en Las Piedras. Sí, ya hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años. Y nací y me crié en la zona rural de Sauce. Yo digo que soy de la sexta sesión, pero nacido en el Matasiete. Es el paraje, como se denomina, donde yo nací. Nací en la casa de mis abuelos, a 7 kilómetros de la ciudad de Sauce. O sea, Por que eso, zona rural. Zona rural de Sauce. Sí, nunca viví en la ciudad de Sauce. Así que... Sí, fui al liceo, después me quedé trabajando en el Banco de Previsión Social en Sauce. La mayoría de las veces en estos casi 30 años de docente los dicté en Sauce. Y cuando concursé en BPS para trabajar, no elegí Las Piedras, sino que elegí Sauce para mantenerme hasta allá. O sea, ¿okay? Que nunca se olvidó ni nunca se fue del todo, de alguna manera. Pues además, esto sí que es claro, mi madre está en Sauce y mi señora en Las Piedras, ¿viste? Bueno, tiene la cosa repartida. Repartida, ¿verdad? Está bien como tiene que ser. Le preguntaba lo de la idea un poco de hablarle un poco de su lugar de nacimiento, de Sauce y de la zona rural, porque el tema de la granja, el tema de la producción de nuestro país, claramente se ha visto afectado y golpeado por toda esta situación, y obviamente imagino que hay que tener un plan de trabajo para poder promover, renovar y encaminar todo lo que es la gente del campo, ¿no? Sí, es así, es un tema delicado. Yo tengo 57 años y te puedo decir de que el 50% de las chacras que habían en esa zona hoy están deshabitadas y no se cultivan. Eso, para los que nacimos ahí, que vivimos de eso, mis padres fueron chacreros, además mi padre después también terminó con un comercio que tenía mi abuelo de allá del año 30, y que está enclavado ahí, y que uno está constantemente con la zona productiva, y hoy vas y ves
esas chacras que están vacías, que no están productivas, como que se te baja un poco el plafón. En esta LUC viene lo de transformar y crear, digamos, lo que es el Instituto de la Granja. Para nosotros es muy importante y además ahí también se le da un plazo para que esto comience a funcionar, y creo que puede ser el clic de lo que puede ser la zona rural y sobre todo la zona de granja, porque acá cuando se habla de lo que es el agro, en forma general, nosotros los que somos de esa zona rural como que no encajamos en el resto del agro. Acá son granjas. Entonces el resto del agro, vos salís de San Bautista afuera o San Ramón y ya ahí empezás con los tamos y después empezás con ganado o con plantaciones que son extensas. Acá tenés chacras de 3 hectáreas, de 6 hectáreas, 7 hectáreas, donde está el núcleo familiar. Acá tenemos que tener a colación también de cuando la granja, la Junagra, digamos, en aquella época fue presidida por el ingeniero Chiesa, el padre de quien está ahora al frente o va a estar al frente de lo que va a ser el nuevo Instituto de la Granja, y que hizo, dio vuelta a lo que era la granja de Canelones. Comenzó a los productores a reunirlos, llevarlos a, por ejemplo, Salto, que ya estaban con los invernáculos, y a partir de ahí la granja cambió. Y después se fue quedando en el tiempo, y bueno, y hoy tenemos una granja que está muy alicaída, que no ha logrado renovarse, y que además hay otro tema grave. Las familias que estaban en la granja, a partir de un tiempo a esta parte se empezaron a retirar los hijos, entonces queda es un tema queda la gente mayor. Claro. Y si además, el otro tema, ¿dónde se viene esa gente? O viene a trabajar a una ciudad, a un pueblo, y va deshabitando, y esa chacra va quedando vacía. Por eso acá es capaz que también la política es decirle, bueno, no traer todos a los pueblos, a las ciudades, sino darle las facilidades, como por ejemplo ahora que los chiquilines puedan estudiar con internet. Yo el otro día hice una locución en la Cámara de Diputados justamente de ese tema. Hoy estamos con un problema que es lo de la pandemia. Con lo de la pandemia nosotros tienen que estudiar a distancia, pero por ejemplo, ya que me dijiste dónde nací, en la zona de donde yo nací, no se puede, no entras a internet. Entonces, es imposible que vos digas, bueno, voy a preparar desde acá, las clases las podés bajar, hay chiquilines de la zona que van hasta Sauce a bajar la clase para después poderla leer, estar en la casa y poder mirarla. Pero además, vos desde ahí lo que seguro no podés hacer es un parcial. De hecho, te llevan a que tenés que ir a la ciudad. Entonces, lo que decimos, lo que puede ser más el Uruguay profundo o el Canelones profundo, si estamos hablando que estás a 40 kilómetros de Montevideo por ruta, quiere decir que estás a 30 y pico largos en forma recta y no podés acceder, entonces no le estamos dando facilidad a la gente del campo para que se quede, no solo para estudiar, sino también para contactarse con todos lo que son la gente del agro y desde ahí poder interactuar. Ese es uno de los temas que nosotros creo que le tenemos que hincar el diente, ¿no? No, claro que sí. Además, el tema de tener propuestas para que esas personas puedan tener una opción a futuro, de poder renovar esa chacrita, ese lugar de trabajo, ese tambo, y poder expandirse a un futuro. Y obviamente, si no hay propuestas interesantes, los jóvenes optan por otras cosas. Algo tan simple como es hoy por hoy estar conectado a internet. No tenerlo es... Imagínese otras cosas, pero el tema del internet es complejo, es muy complejo. Hablábamos la semana pasada de los servicios que uno puede tener en el diario vivir, pero esos servicios tienen que estar bien fundamentados y si uno necesita pagar un internet lo tiene que tener. Es lo mismo que la inclusión financiera hablando de otra cosa, pero es real. Si uno tiene su sueldo en la tarjeta, tiene que ir a un cajero y tiene que tener plata, porque si no, no funcionan las cosas. No, es así, es real. Y el tema de la granja y de la zona rural es complejo. Pasó en un tiempo también con el tema de la vitivinicultura. Hoy por hoy creo que se ha ido encaminando de cierto modo, pero no como en la época de los 90 cuando la vitivinicultura en nuestro país había tenido una reconversión importante, donde se invirtió
en eso y donde tuvo como una explosión, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí, la granja estamos, tenemos muchas cifradas esperanzas en la cabeza joven del ingeniero Chiesa, de que pueda, no le estamos poniendo la mochila de que el padre fue un muy buen presidente de la Junagra, pero sí tiene con ideas nuevas, con una cabeza nueva, y creemos que es la persona que puede realmente cambiar lo que es la granja. Y con respecto a la vitivinicultura también yo creo que ha afectado varias cosas y también desde que se instauró el alcohol cero, hay que ser realista, ellos también bajan su venta. Y bueno, hay mayor producción, seguimos siendo los 3,5 millones y creo que acá, he escuchado por ahí que bueno, que habría que tener también una reconversión de lo que es el tema de la vitivinicultura. Y otro tema que creo es importante, no sé si usted está de acuerdo, diputado, es el tema de la competencia con los productos, con los vinos en este caso, que vienen de afuera. O sea, si usted va a la góndola de un supermercado, encuentra un vino chileno, que sabemos que son de muy buena calidad, tanto o igual que los nuestros, porque no es eso lo que quiero decir, porque los nuestros tienen buena calidad, sin duda, pero claramente a veces el tema del marketing, de la promoción y de saber que es un vino chileno y cuesta 50 pesos menos que un vino nacional, por temas impuestos o por lo que fuere, a veces uno opta por llevarse el chileno y no el nacional. Esa es la cruda realidad, pero es real, es así. El tema competitividad, precio, es compleja también en algunos productos. Bien. También ahí hay el director de INAVI, el presidente de INAVI es de acá de Las Piedras. Ricardo Cabrera. Así que esperemos que vaya trabajando. El otro día hizo una nota muy interesante en los medios y bueno, y esperemos que también pueda tener una buena labor. Es una persona que conoce el instituto, que conoce de los bodegueros, hace muchos años que está ahí, entonces esperemos que también se pueda comenzar a revertir todo esto. Tal vez lo que se proyectaba en la granja y en la vitivinicultura con esto de la pandemia se frene un poco, se aplacó, ¿verdad? Claro. Pero esperemos que esto no va a ser, si Dios quiere, para toda la vida, sino que nos vamos a ir recuperando de a poco, siempre y cuando, vuelvo a repetir, los uruguayos tomemos conciencia de que eso está latente y que nos tenemos que cuidar. Sin duda. Bueno, dicen que la cosecha de este año es espectacular respecto a los vinos, así que bueno, vamos a tener buenos vinos, esperemos poder comprarlos, degustarlos. Sí, exacto, que se ¿No? puedan vender, ¿verdad? Claro, sí, que se puedan vender. Bueno, tengo un mensaje, recuerden que les voy a reiterar el número, porque recién lo teníamos en pantalla, pero se los reitero, 099-248-786, 099-248-786, así lo tienen en pantalla por si alguien quiere hacer alguna consulta. A ver, lo voy a leer. Buenas noches. Hace 9 años que soy compañero de agrupación de Jorge Alvear. Me asombró el nivel de su capacidad como representante. Además, una gran persona que conoce las diferentes necesidades del departamento. Saludos a él y al equipo de Asunto de Todos, Hugo Fernando Moreira de Pando. Bueno, muchas gracias, Hugo. Así que le mandamos Dijo que hace años que estaba conmigo, entonces ahí lo... Pero gracias igual, Hugo. No, pero siempre es bueno el reconocimiento, bueno, sí, ¿verdad? De las personas que están alrededor de uno, sí, ¿no? eso es bueno. Es real, es bueno. Bueno, vamos a hablar un poco del partido. ¿Cómo se encuentra el Partido Colorado hoy en día? Nos asombró mucho, creo que a todos los uruguayos, la decisión de Ernesto Talvi de en un futuro dejar la Cancillería, ¿no? ¿Cómo lo tomó usted como integrante del Partido Colorado? Como integrante del Partido Colorado y como integrante de Ciudadanos, Talvi deja la Cancillería, cambia de rol. Él ya había avisado al presidente que iba por un tiempo, lo que ahí se llevó a que se puso fecha, ¿verdad? No hay fecha de que Talvi cambie de rol, sino que simplemente le fue a anunciar al presidente de la República en los lugares que él o cómo venía trabajando y hasta dónde había llegado, y que bueno, cuando se cumplieran determinadas pautas que él había marcado, ahí sí iba a llegar el momento de que iba a cambiar de rol. Y que yo creo que es muy importante el cambio de rol de Talvi para la coalición y para el partido. ¿Pero tan pronto? Pero pronto no hay fecha. No, lo sé, pero la decisión
quizás se dio a conocer muy pronto. Me refiero que el ciudadano lo toma de una manera quizá diferente a lo que lo toma el entorno político. Le digo esto porque la figura de Talvi ha ido de alguna manera creciendo en el último tiempo, más allá de su excelente campaña, de cómo remonta dentro del Partido Colorado su candidatura y demás. Me refiero a que el ciudadano, el pueblo uruguayo, después de su gestión como canciller, lo ha mirado con otros ojos quizá. Entonces esa decisión tan temprana de decir, más allá que no tenga fecha, de decir me voy, quizá lo toma uno con sorpresa. Y entonces ahí comienzan las especulaciones. ¿Me entiende, diputado? Por dónde viene la pregunta. El tema de que cuando Talvi asume la Cancillería fue por un plazo, hacer determinadas cosas que él había manejado en la campaña, que era de poner el país presente en el mundo para negociar, para comenzar a trabajar en ese aspecto, y que lo ha ido haciendo. Un poco lo de la pandemia, si bien es cierto que esas cosas no quedaron en stand-by, se siguieron manejando, pero con menor fuerza, sí surge la figura de Talvi con el tema de los corredores humanitarios, que ahí también se vio lo que es la participación. Y ahí, Fernanda, hay que dejar claro algunas cosas. Cuando se dudaba de que Talvi estuviera a la altura porque nunca había estado en un gabinete político, que se decía que nunca había trabajado en un ejecutivo, creo que ahí demuestra que está para esto y mucho más. Que es una figura de mucho futuro, que es una persona que está contactado en el mundo, que conoce lo que es el tema economía, pero que a su vez se desempeñó en forma notable en lo que es el tema de las relaciones públicas. Entonces creo que acá estamos viendo un Talvi que mucha gente no creía en él, y hoy cuando dice, bueno, yo fui por determinado tiempo, ahora dice, no, pero Talvi se tiene que quedar ahí. Yo creo que, vuelvo a decirlo, Talvi cambia de rol, y yo creo que la figura de Talvi en la coalición y con este nuevo rol va a ser de mucha importancia, y tal vez pueda ser mucho mejor que lo que ha hecho ahora en Cancillería. Se nos ha terminado el tiempo, pero no quiero dejar pasar de preguntarle. Ahora ya lo mismo le pregunté al presidente del Partido Nacional, al presidente del directorio del Partido Nacional. Ya vienen las elecciones municipales. Hay que empezar a trabajar con otra realidad, con algo distinto, de llegar a la gente por otro lado. Ya no se puede hacer los actos y otras situaciones que veníamos y estábamos acostumbrados a realizar. ¿Cómo va a trabajar el sector ciudadanos? Porque es claro que el Partido Colorado tiene diferencias, no lo digo yo, eso lo sabemos, hay diferencias entre el Partido Colorado. ¿Eso puede afectar de alguna manera a quienes son candidatos y esa pelea por quedarse con la intendencia o con las intendencias del país? No, en absoluto. El Partido Colorado, cuando votó bien, siempre habían tres corrientes, ¿verdad? Entonces, si vos me decís dentro del partido, bueno, es muy bueno que haya puja. La hay en el Partido Colorado en Canelones, vamos a ir con dos candidatos. Eso es positivo. Eso es muy positivo y es muy bueno, porque lo fue bueno también en la nacional, lo fue bueno en la interna. Quiere decir que nosotros ya estamos acostumbrados. Y es más, cuando no tenemos competencia, el Partido Colorado como que se achata. Acá tenemos competencia, tenemos dos candidatos, nosotros en Ciudadanos, nuestro candidato es el senador Adrián Peña, vamos a ir todos detrás de su candidatura y vamos a llevar la lista 600, que es toda la lista de Ciudadanos. Esa es la lista oficial de Ciudadanos y es la que conformamos los grupos que apoyamos en la interna y en la nacional Ernesto Tal. Y después vamos a tener en los municipios también listas en común con las agrupaciones de ciudadanos y en algunos lugares con más de un candidato a alcalde. Quizá los alcaldes sea diferente, porque la persona que tiene que ser el alcalde de una ciudad considero que debe ser esa persona que es muy cercana al vecino, que entiende los problemas, que los conoce, que los sabe. Entonces esa relación es mucho más cercana que por ahí un intendente, ¿no? Obvio, es que el tercer nivel de gobierno, desde mi punto de vista, es el eslabón más importante en la campaña del intendente. Porque, ¿qué sucede? Los ediles, el intendente con sus ediles, no abarcan lo que es todas las localidades de Canelones. Y creo que a nivel país, pero en este caso,
sí los candidatos a alcalde, porque es el vecino. Acá hay lo único que yo en estas elecciones, pero es una opinión nuevamente personal, es que yo creo que se debería haber autorizado a votar cruzado. ¿Qué es cruzado? Usted vota a su vecino y vota a quien considera que es el mejor intendente. Pero es una opinión personal de Jorge Alvear, no del partido, ni del sector. En otros lados se hace. En otros países se utiliza ese sistema y ha sido bueno. Y ha sido bueno, ¿cómo no? Sí. Bueno, diputado, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Antes de que se vaya le voy a obsequiar licor de nuez, para que se lo lleve. Ahora que está lloviendo a Cántaro, debe estar frío, bueno, se toma un licorcito antes de dormir. Perfecto. Y le va a venir bien, así que se lo doy. ¿Le gusta el de nuez? Sí, bueno, perfecto, para que lo comparta con su familia. Bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, ha sido un gusto. Bueno, gracias y agradecerles como siempre que estamos para hablar siempre con la ciudadanía y con los televidentes. Muchas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo, el agradecimiento a quienes nos ven como siempre por todas las vías. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo lunes 21:30 porque esto es Asunto de Todos. Gracias.